tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mando desde aquí un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de España, Portugal, Canadá, Centroamérica, Colombia, por supuesto nuestros amigos de Estados Unidos, Cancún, bueno, en fin, caray, qué gusto y muchísimas gracias por todas esas muestras de cariño a través de sus comentarios en Facebook. Hoy, bueno, pues seguimos con la saga de El Pulque. Y bueno, hoy también un programa de lujo. Seguimos aquí en esta hermosísima casa restaurada de Don Sabino Llano Bretón, una casa del siglo XVII, que era una casa de servicio del convento de la Concepción, llamada de las monjas nobles, como habíamos platicado en uno de los programas pasados. Y la realidad es que es una casa hermosa. Hiciste un trabajo sensacional, Sabino, impresionante. Y por otro lado, bueno, pues nos acompaña Martín Pichardo Rico. Así que estoy yo en medio de un especialista productor de pulque y un especialista en las haciendas pulqueras. Y pues caray, qué maravilla. Yo quiero arrancar el tema con una polémica. ¿Por qué destruir el pulque como se hizo en los años de 1930? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron los motivos verdaderos que motivaron la destrucción de esta importantísima industria que, como habíamos platicado ya en otros programas, durante muchísimos años fue el producto número uno que generaba impuestos al gobierno? Arrancamos aquí por mi lado izquierdo con Martín. Bueno, pues como siempre, yo creo que el principal tema fue una cuestión política, pero económica. El peso económico de una decisión de este tipo pues recayó de manera muy fuerte en la producción del pulque. Bien dices, en los 30 seguía siendo una potencia la producción de pulquera en el país. Sin embargo, pues los intereses con la industria, ligados a la industria cervecera, pues se dan y realmente, si hace rato lo comentábamos, los intereses de impuestos, pues era difícil controlar las cuestiones en el pulque. En cambio, en una bebida que es elaborada industrialmente, pues se puede tener un cierto control. Lo que estábamos platicando hace un momento antes de entrar a cámaras, nosotros tres, era que habíamos llegado a una conclusión donde el control para el pulque era difícil, porque a final de cuentas el pulque, que venía de una tradición de hace miles de años, en cualquier casa, aparte tenemos que hacer antes de hacer este comentario, tenemos que hacer una connotación, y era que la población rural del México de aquellos años era muchísimo más grande que la población citadina, urbana. Entonces esto significaba que el consumo de bebidas embriagantes, digamos, de manera rural, que además donde estaba concentrada la mayor parte de la población en México, no había control. ¿Esto qué significa? Significa claramente que en cualquier casa de una ranchería, de una hacienda, de un pueblo, siempre había magueyes produciendo. Si no era el tuyo, era el del vecino, y si no el del de atrás, y se compartía. Y esa bebida, ese producto, no pagaba impuestos. ¿Por qué? Porque estaba elaborada de forma casera. Hay alguien por ahí que pues dice, oye, ¿cómo podemos controlar, ¿no?, el pago de impuestos de esta producción? Bueno, pues la forma que ellos dijeron, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es que dejen de beberlo, y la forma para que dejen de beberlo es, en primer lugar, bueno, pues mitificarlo, crear un tabú alrededor del pulque de las maneras más estrafalarias. Tú mencionabas perfectamente, Sabino, donde decías, bueno, que incluso pues estuvo mal visto, ¿no?, que se bebiera pulque. No sé tu punto de vista, Sabino. Bueno, es una cuestión desde luego económica y política. Había un paradigma que había que combatir, por lo que se había hecho la revolución, que era acabar con un sistema económico de explotación. Para que una cosa funcione tiene que ser explotación de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces había que acabar con ese esquema. ¿Y cuál era la base en el México central económica de ese esquema? Pues era el pulque. Correcto. Entonces, independientemente del aspecto económico, está el aspecto conceptual político de acabar
con una situación. Con todo con lo que relacionara con los métodos de generación de economía o financieros de ese México, digamos, pre-revolucionario. Esto viene al caso porque ustedes deben de saber, por ejemplo, que dentro de los contratos mineros de finales del siglo XVIII, del XIX, siempre estaba estipulado, y también incluso en las mismas haciendas, y ahorita tú nos platicarás de ello, siempre estaban estipulados un cierto número de litros de pulque dentro del contrato de trabajo. Esto nos hace referencia, por ejemplo, a lo que eran las legiones romanas, donde no era pulque, pero a final de cuentas era vino. Era vino porque en aquel entonces, y también en esas épocas aquí en México, era mucho más saludable beber pulque que agua que podía venir contaminada, ¿no? Y ser insalubre y generar enfermedades dentro de la hacienda o dentro de la mina y además de todo, bueno, pues era un producto que tenía un alto grado calórico que daba energía a la gente para que trabajara más. Entonces, lo que Sabino quiere decir con todo esto es que todo lo que estuviera relacionado a los métodos y sistemas de trabajo pre-revolucionarios había que cortar. Exactamente. Martín, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede con la industria cervecera? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las estrategias, las mañas, estos mitos, estos tabús que generan alrededor del pulque? Bueno, pues yo creo que el que sigue pesando y hasta la fecha es el famoso mito de la muñeca que se le agregaba al pulque. Hubo más estrategias, pero digamos... ¿Puedes explicar para la gente que no conoce este mito en qué consiste esa estrategia de la muñeca dentro de los chinacales en el momento de la fermentación del pulque? Pues lo que argumentaban este mito es de que realmente para hacer la fermentación del pulque lo que se ocupaba era una muñeca tal y como se usa para especies, pero esta era una muñeca en la que se agregaba excremento para ayudar a la fermentación del pulque. Entonces, ese era el argumento. Por eso es una bebida sucia, es una bebida que no se debe consumir. Y ese mito, a pesar de que existen estudios, se ha demostrado cuál es el proceso de elaboración del pulque, que es una bebida muy compleja y delicada, sigue persistiendo. O sea, mucha gente actualmente dice, no tomo pulque porque me dijeron que se hace con muñeca. Y aunque no tiene nada que ver, yo creo que es el golpe más fuerte que le dieron a la industria pulquera y que sigue pesando, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial y vamos a seguir platicando de toda esta serie de temas alrededor del pulque.